Muy buenas noches a todos. Hoy estaremos analizando la importancia de la comunicación, tanto en el ámbito organizacional, también su importancia en el ámbito personal, por supuesto. En la clase anterior habíamos desarrollado una de la escuela, que es la escuela de las relaciones humanas o escuela humanista de la administración, que pone énfasis en el comportamiento de las personas en su lugar de trabajo. Y dentro de ella se demostró la importancia de la comunicación informal para la producción, para el rendimiento máximo de la administración. Dentro de la Escuela de las Relaciones Humanas entonces se demostró la importancia que presenta la comunicación dentro de la organización y las organizaciones informales. Decíamos que las personas son más productivos cuando trabajan con personas con quien tienen afinidad. Hoy entonces profundizaremos un poco más referente a la importancia que presenta la misma. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es la transferencia y comprensión de significado. El emisor, la persona que emite un mensaje, utiliza medios para hacer llegar a la persona que recibe o que escucha y que debe dar respuesta al mensaje que recibió. Para que una comunicación ocurra y sea exitosa, el mensaje que se emite se debe comprender. El resultado debe ser la comprensión de significado, transmitir un mensaje y la persona que recibe que interprete el mensaje. De esa forma se convierte en una comunicación exitosa. Para entender mejor, observe el énfasis que se da a la transferencia de significado. Emitimos un mensaje, estamos transfiriendo utilizando varios medios, varios canales hasta que llegue a la persona. ¿Qué estamos haciendo? Estamos transmitiendo información, idea. La comunicación no se lleva a cabo en caso de que no se comprenda. Un ejemplo claro de ello es un orador que nadie escucha o un escritor que nadie lee. Entonces, no ha comunicado nada. Si un escritor escribió un libro informando de muchas cosas importantes y que las personas no han adquirido su libro y no han leído, entonces no transmite el mensaje y no ocurre la comunicación. Asimismo, también un orador, un ejemplo claro de nuestra clase de hoy. Si ustedes no escuchan el mensaje o la clase o la explicación, entonces no pude llegar a realizar una comunicación exitosa debido a que no pude transmitir el mensaje. La comunicación engloba tanto comunicación interpersonal como organizacional. La transferencia y comprensión de significado se utiliza o se aplica dentro de las empresas y de forma personal. La comunicación interpersonal es lo que ocurre entre dos o más personas. Es lo que yo estoy tratando de practicar. Estoy transmitiendo un mensaje a otras personas. Una vez que ustedes escuchan, interpretan, practicamos una comunicación exitosa y al mismo tiempo una comunicación interpersonal, que es de dos o más personas. Luego, la comunicación organizacional son todos los medios, las redes utilizadas para informar dentro de la organización. Por ejemplo, correos, carteles, teléfono, todos los medios utilizados para transmitir un mensaje dentro de una empresa u una organización. La importancia de la comunicación de forma general. ¿Qué tan importante es la comunicación? Ya que nosotros necesitamos informarnos para hacer las cosas e informar de las cosas que estamos haciendo. Entonces es imprescindible tanto en lo personal como en lo organizacional. Sin la comunicación no existiría información necesaria para tomar la mejor decisión. Un ejemplo claro también es
nuestra forma de realizar las tareas. Si es que yo no comunico, si yo no les envío un mensaje y si ese mensaje ustedes no interpretan, no van a poder realizar sus tareas. Entonces tengo que enviar indicaciones y las indicaciones se envían a través de un mensaje, se interpreta eso y luego se pone en la práctica. Entonces, en lo personal y en lo organizacional, la comunicación es imprescindible. ¿Qué tan importante es la comunicación para los gerentes? Ya vimos que de forma general es indispensable y para los gerentes que están enfrente, que están dirigiendo, que están acompañando, motivando a los trabajadores, la comunicación es importantísimo ya que transmite lo que desea que se haga y recibe informaciones también para que pueda tomar la mejor decisión. Los gerentes son considerados tomadores de decisiones. En todo momento están tomando decisiones, escuchando opiniones, emitiendo opiniones y todas las informaciones que reciban es fundamental para las tomas de decisiones. Una vez que el gerente toma la decisión, debe transmitir la decisión tomada. De otra forma, nadie sabría lo que se tomó, ¿verdad? Lo que se decidió. Entonces, la mejor idea, la idea más creativa se tiene que transmitir y escuchar también. Es fundamental para el rol del gerente estar comunicado y transmitir la comunicación. ¿Cuáles son las funciones que cumplen? La comunicación controla el comportamiento de los empleados. ¿Y de qué forma va a controlar el comportamiento de los empleados? Diciendo, ordenando las cosas que se debe hacer, también indicarles cuáles son las funciones que va a cumplir, los horarios, diciéndole que no hay que actuar de esa forma. Entonces, de esa forma se está controlando el comportamiento de los empleados. Cumple una función fundamental como motivación también. La comunicación motiva. ¿Cómo va a motivar? Ya que aclara a las personas de lo que debe hacer y lo que están haciendo. Por ejemplo, habla o refiere a su desempeño. Felicitaciones a los jóvenes del 5º curso de la carrera Economía y Administración Pecuaria por las tareas entregadas. Esta es una forma de motivar. También decirle a aquellas personas que no lograron, que no se preocupen, que va a lograr, que sigan, que van a llegar a su objetivo. Eso es utilizar la comunicación para motivarle a las personas. También sirve como una expresión emocional. ¿Cómo se va a expresar la emoción a través de la comunicación? Cuando a veces compartimos las frustraciones, los sentimientos, cuando ustedes le ven a una chica muy linda y le dicen que está hermosa. Eso es utilizar como una expresión emocional la comunicación, ¿verdad? Y también las chicas cuando le dicen a los varones que son churros, lo que sea, ¿verdad? Utiliza la comunicación para expresar sus emociones. Por último, los individuos necesitan de la comunicación informal, no está bien escrito ahí, porque se relacionan con otras personas. El ser humano es social por naturaleza y necesita relacionarse con otras personas, necesita comunicarse con otras personas. Y a través de la comunicación se proporciona información. Las personas se informan a través de la comunicación. ¿Cuál es el proceso de la comunicación interpersonal? Vuelvo a retroceder un poquitito y hablar de vuelta sobre la comunicación interpersonal. Es la comunicación que ocurre entre dos o más personas. Habíamos hablado de dos comunicaciones, la comunicación interpersonal y la organizacional. La interpersonal es lo que ocurre entre dos o más personas, es lo que nosotros estamos practicando. Dentro de ella existen procesos como el mensaje, la codificación, el canal
la decodificación, ruido, comunicación no verbal, palabras o lenguaje corporal. El mensaje es el propósito que queremos transmitir. El día de hoy la idea es que yo transmita la importancia que tiene la comunicación en el ámbito personal y en el ámbito empresarial. La codificación, la conversión de un mensaje en símbolos, el canal, qué medios estoy utilizando para transmitir el mensaje. Estoy utilizando un material de presentación de PowerPoint con audios para transmitir el mensaje. La decodificación es la retransmisión del mensaje de un emisor. Y están los ruidos, ¿verdad? Cualquier interacción que interfiera en la transmisión. A veces sale un poco entrecortado, ese es un ruido, o a veces escuchan el ruido del vehículo, también a veces ladran los perros. Son todos ruidos que interfieren en la transmisión. Y la comunicación no verbal. Infelizmente por este medio ustedes no me están viendo y no pueden observar los gestos que estoy transmitiendo, porque se transmite también mensaje a través de gestos sin utilizar palabras, y el lenguaje corporal, que son movimientos que expresan algún significativo. Por ejemplo, hacemos nosotros el famoso al pelo, ¿verdad? Que significa algo positivo, o movemos la cabeza diciendo no, por ejemplo, son lenguajes corporales. La comunicación de dos o más personas o la comunicación interpersonal también tiene barreras. Los gerentes o las personas enfrentan barreras que distorsionan la comunicación interpersonal. Existen varias barreras que modifican el mensaje que se quiere transmitir y se convierten en barrera. Analicemos estas barreras. El filtrado. ¿Qué tipo de barrera sería el filtrado? El filtrado es cuando se manipula la información para ser favorable al receptor. Se manipula, se filtra información y hacerle favorecer al receptor, ¿verdad? Otra de las barreras de la comunicación son las emociones, la forma de sentir en el momento de recibir el mensaje. Cuando una persona está muy feliz, recibe un mensaje no tan positiva, igual no le afecta, ¿verdad? Por la emoción del momento. Seguramente se acuerdan cuando la Chilindrina le pidió a su papá para quemar la casa, creo, y él estaba tan enamorado que le dijo sí, y después de un rato recién se pudo dar cuenta de la respuesta que había dado. Y un ejemplo claro también es cuando tanto varones como mujeres tienen algún problema emocional, algún problemita con su amado o amada y escuchan una música. Todas las músicas parece que están dirigidas a aquella persona. Es por el estado de emoción. A eso refiere la comunicación, ¿verdad? Luego están la sobrecarga de informaciones. A veces yo digo que ya me olvido de las cosas, pero ¿por qué sucede eso? Porque tenemos sobrecarga de información. Nuestro disco duro ya tiene almacenado varias informaciones y a veces ya nos olvidamos. No es que somos desjuiciados, sino que tenemos sobrecarga de información. Luego otra barrera es la actitud defensiva. Es cuando las personas se sienten amenazados y reaccionan. Un ejemplo es cuando una persona también no está bien emocionalmente y se le dice algo y reacciona de forma ofensiva, ¿verdad? Es para tratar de, por decir así, defenderse. Otra barrera es el lenguaje, la terminología especializada o el lenguaje técnico que se utilizan dentro, ya sea de una empresa. Ustedes me van a hablar sobre enfermedades parasitarias, contagiosas, que ustedes manejan del área de veterinaria. Sin embargo, yo les voy a estar hablando sobre
cuentas, el libro caja, asientos contables que ustedes no van a manejar. Luego están la cultura organizacional. La cultura sirve como barrera debido a que la comunicación se ve distorsionado debido a la cultura o las diferentes lenguas. Por ejemplo, nosotros tenemos dos lenguajes o lenguas oficiales en el Paraguay, que es el guaraní y el castellano, que para ser sinceros no hablamos bien ni el guaraní ni el español y muchas veces sirven o generan barreras en la comunicación interpersonal. Existen personas que no entienden tan bien uno de los idiomas y ocurre esa barrera. Pero también existen formas de superar las barreras que acabamos de compartir, como el filtrado, la sobrecarga de información, las emociones, todas esas barreras que surgen dentro de la comunicación interpersonal. Existen formas de superarla. ¿Cuáles son esas formas de superar? Acá tenemos la utilización de la retroalimentación. ¿En qué consiste la retroalimentación? Hacer preguntas sobre el mensaje que se transmitió para determinar si es que se recibió, si es que se entendió de manera como fue la idea principal, ¿verdad? La retroalimentación no tiene que ser verbal. Yo a veces envío los materiales, luego les escribo en el grupo, ¿se entendió? ¿Tienen alguna duda? Es para que pueda hacer una retroalimentación, para que pueda cerciorarme que ustedes recibieron el mensaje y que se comprendió el mensaje. Otra forma de superar es la simplificación del mensaje. Simplificar significa reducir, minimizar el mensaje que se quiera transmitir, no dar demasiado vuelta y era poca cosa lo que queríamos transmitir, ¿verdad? Hay que tener en cuenta eso. Luego, escuchar activamente. A veces es un problema grave este tema, que escuchamos media palabra o media información y ya interpretamos. Debemos siempre escuchar el significado completo sin hacer juicios o interpretaciones prematuras. Eso es muy importante. A veces escuchamos a media y nosotros nomás completamos y no era ese el mensaje que se quería transmitir. Siempre debemos escuchar activamente lo que se transmite y luego preguntar. La comunicación dentro de la organización. La comunicación organizacional eran todos los medios que se utiliza para transmitir el mensaje. Pero así también en esta sección analizaremos la comunicación formal versus la comunicación informal. ¿A qué refiere comunicación formal? Es aquella comunicación que recibimos de nuestros gerentes, de nuestros jefes, de forma directa. Entonces, a eso refiere comunicación formal, que está estructurado, que está escrito, que viene directamente de la persona responsable para que nosotros hagamos una tarea. Cuando nuestro jefe, por ejemplo, nos pide una tarea, es una comunicación formal. O cuando la profesora o el profesor de cierta materia le asigna una tarea, le pasa todas las informaciones, eso es una comunicación formal. Y cuando ocurre una comunicación informal, es una comunicación que no está definida dentro de la estructura jerárquica, que no viene del profesor. Nada más los compañeros comentaron en el grupo, se encontraron en la casa de algún compañero y se comentó, no está definida en la estructura jerárquica. Eso se refiere a comunicación informal, o los que se escuchan también por los pasillos de la universidad, por la cantina. ¿Sabes qué? Fulano tal cosa. Eso es una comunicación informal. Es el famoso chisme a veces que se comparte, ¿verdad? Ahora ya no lo vamos a llamar de esa forma, sino que lo podemos llamar de comunicación informal o comunicación de radio pasillos, también esto es conocido.
Las redes de comunicación organizacional, estos son los medios que se utilizan dentro de las empresas. Existen variados patrones o flujos de información dentro de la organización. Por ejemplo, la comunicación de hacia abajo es una comunicación que fluye del jefe a los empleados, del profesor a los alumnos. Esa es una comunicación hacia abajo. La comunicación hacia arriba, sin embargo, es el que fluye del profesor o del estudiante al profesor, y dentro de las empresas de los peones al médico veterinario, por ejemplo. Ese es de comunicación hacia arriba. Entonces los que ocupan el nivel más bajo informan a las personas que ocupan un puesto más alto dentro de una empresa. La comunicación horizontal es aquella que se da entre personas del mismo nivel, personas o empleados del mismo nivel, informaciones que se emiten solamente a los médicos veterinarios o solamente a los peones. Luego la comunicación diagonal es aquella comunicación que pasa por todos los niveles, cruza por diferentes áreas de trabajo. Y luego finalmente la comunicación de radio pasillo o red informal de comunicación. La comunicación de radio pasillo es el famoso chiste que les había dicho ya recién. La falta de comunicación dentro de las empresas y la productividad destroza la productividad. Cuando un trabajador no está informado, si el mensaje no se transmite de las cosas que hay que hacer, entonces el trabajador o el funcionario no lo realiza su trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Se destroza la productividad. Entonces es muy importante que exista una buena comunicación, que se transmita todo lo que se necesita hacer, que los trabajadores estén informados de todas las cosas que deben hacer y de esa forma llegar a su productividad. Porque si ocurre una falta de comunicación, se destroza la productividad, no producen los trabajadores. Un ejemplo de la falta de comunicación dentro de una empresa, dentro del lugar de trabajo, que comúnmente se escucha. Y yo no sabía nada, entonces no hice. A mí nadie me dijo cómo había que hacerlo. A veces yo escucho entre mis alumnos, a mí nadie me avisó, entonces yo no hice la tarea. A mí nadie me enseñó cómo hacer. Entonces esos son por falta de comunicación. También esa parte no me corresponde a mí. Eso es porque no se transmitió bien el mensaje. Luego yo he recibido o no he recibido ningún correo. Por eso es muy importante de cerciorarse si es que ustedes reciben la información, si es que reciben los trabajos para que se pueda realizar. Tenía que mandarlo yo. Esas son algunas preguntas que comúnmente o ejemplos que comúnmente se escucha por la falta de comunicación. ¿Cómo afecta la tecnología a la comunicación organizacional? Ha afectado de forma bastante positiva a la comunicación dentro de las empresas y también dentro de lo personal, podríamos decir. Ha mejorado notablemente la habilidad de las personas, ya que es muy fácil obtener información en la actualidad a través de la tecnología. Una de las herramientas tecnológicas de comunicación nosotros lo estamos utilizando dentro de la organización, que es la Universidad Nacional de Canindeyú, para hacerle llegar a ustedes informaciones, y para que obviamente que sea exitoso, ustedes deben ser partícipes y deben demostrar que comprenden el mensaje que se está queriendo transmitir. La organización informal. Para entender mejor, podría decir también la definición o compartir con ustedes la definición de lo que es una organización formal. Una organización formal es aquella que está estructurado, que está
que consta con un organigrama. La Universidad Nacional de Canindeyú es una organización formal que tiene estructura, que tiene jefes dentro de ella, nivel jerárquicos. Sin embargo, una organización informal surge dentro de las organizaciones formales. Para que se entienda mejor, en Estados Unidos se había llevado a cabo un experimento dentro del lugar de trabajo para analizar el comportamiento de las personas dentro de su lugar de trabajo. Ese experimento llevó el nombre de Hubs Thorne, el experimento de Hubs Thorne. Se realizó en una fábrica en Estados Unidos, donde se le hizo entrevista a los operarios de esa fábrica, donde un medio de protección común de estos frente a determinadas acciones. ¿Qué tipo de prueba se hizo en aquel entonces, en aquel experimento? Se colocaron en dos salas diferentes a los trabajadores. En uno, donde el lugar estaba aireado, tenía buena iluminación, sin embargo en el otro no. Y ahí se observó que las personas eran más productivas cuando se encontraban en un buen lugar de trabajo, pero que eso no era todo, que las personas necesitaban trabajar con aquellos que tenían afinidad o con las personas con quien más se entendían, con quien más tenían afinidad, y que de esa forma eran más productivos. Entonces, ¿qué es lo que se demostró? Que las personas se juntan con otras personas con quien tienen afinidad de forma natural y que de esa forma son más productivas. Las organizaciones informales se manifiestan por medio de estos indicadores. Los patrones de producción de los operarios superan la producción normal cuando trabajan con personas con quien tienen afinidad. Las prácticas no formales de sanción social. Cuando vos haces parte de un grupo informal o de un grupo de amistades, si vos no cumplís tu trabajo, tus amigos de ese grupo te pueden sancionar. Entonces a eso le lleva a que produzcan las expresiones que revelan la insatisfacción respecto a los resultados de pagos por incentivos de producción. Desde aquel entonces también se aplicaban los pagos por cantidad producida. Quien producía más ganaba más. Pero para que se pueda llegar al rendimiento máximo, se demostró en el experimento que necesitamos trabajar con personas con quien tenemos afinidad y ocupar un puesto que realmente nos guste a nosotros. La satisfacción o insatisfacción en relación a las solicitudes de los supervisores respecto al comportamiento de las personas. Las personas se deben sentir a gusto, feliz en su lugar de trabajo para que puedan ser productivos. Y todo eso son indicadores de una organización informal. ¿Cuáles son las características de las organizaciones informales? Relación de cohesión. Cuando haces parte de un grupo de trabajo o cuando trabajas con otras personas o amistades, entonces surgen o se generan lazos emocionales, independiente al trabajo. Si no están ya en su lugar de trabajo, después ya salen a compartir un asadito, se van al fútbol, porque esa es la característica de una organización informal. Luego también el estatus. Cuando vos haces parte de un grupo de personas, entonces genera una posición o la gente te tiene más en cuenta que estar solo de forma individual. Luego también encontramos la posibilidad de posición dentro de la organización formal. Cuando sos parte de un grupo, la organización formal ya te tiene más en cuenta. Y la organización informal surge o trasciende dentro de la organización formal. Se crean los grupos de amistades dentro de las empresas que son organizaciones formales.
Para concluir, las características antes mencionadas son un reflejo de la importancia que representa las formas y esquemas representados por la informalidad presente en una organización. Cumple un rol esencial que las personas conformen grupos informales que se unan con aquellas personas con quien tienen más afinidad para que puedan producir más, para que se sientan mejor en su lugar de trabajo. De esta forma concluimos nuestra tarea de hoy y resaltar de vuelta antes de despedirme la importancia que tiene la comunicación en el ámbito personal y organizacional, en la espera de que el mensaje que estoy transmitiendo se comprenda y que podamos practicar una comunicación exitosa para el día de hoy. Muchas gracias.